Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida, bienvenido a otro episodio de este podcast Actuando, que cada semana os entrego en un episodio. Y hoy un episodio que se titula Las necesidades. O estamos hablando de deseos. Hoy lo descubriremos, o al menos esta es mi intención, de poderos aportar, de poderte dar ideas, reflexiones, algunas documentadas, algunas ya opiniones personales directamente y reflexiones que me hago cada momento, ¿no? En mis manos mi teclado inseparable, como siempre, que me ayuda a conectarme y hacerme mi propia música de fondo. Y hoy he empezado con un tema que va relacionado con este episodio. Claro que sí, el episodio se titula Las necesidades o son deseos y este tema se titula Pensa un desig, piensa un deseo. Es un tema incluido en mi CD Sons de Ciutat, que publiqué en el año 2005 y que hoy he recuperado esta canción porque pensaba, ¿tengo yo algún título, alguna canción que haya compuesto que hable de necesidades? De necesidades no, pero de deseos sí. Y he encontrado esta. Pensa un desig, piensa un deseo. Porque en realidad, cuando estamos hablando de necesidades y nos surge esta otra palabra que son deseos, muchas veces confundimos o le damos un sentido que realmente no es el original. Y, por ejemplo, si buscamos algunas diferencias entre lo que puede ser un deseo y una necesidad, diríamos que los deseos son cosas que no nos son esenciales para la vida. Pero las necesidades sí son esenciales para la vida. Esa es una gran diferencia, ¿eh? Cuando yo digo, ¿esto que estoy pensando ahora es una necesidad o es un deseo? Bueno, pues, ¿es esencial para mi vida esto? Pero para mi vida de verdad, ¿eh? No aquello que me creo una necesidad. Las necesidades suelen referirse a elementos que posiblemente van relacionados con nuestra supervivencia, o sea, nuestra calidad de vida, para vivir como, no tanto como personitas, sino como simplemente como animalitos que somos, ¿no? El tener que sobrevivir, tener supervivencia, eso son necesidades. O incluso a veces también estas necesidades nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Y en esta línea de sentirnos mejor es donde ya podríamos pasar sin querer al lado de lo que son deseos. O sea que es una fina línea, ¿no? Que hemos de saber siempre dónde está. Ejemplos de necesidades, bueno, pues comer, ¿no? Comer, beber, la comida, el agua.
la vestimenta que llevamos, ¿no? El vestido, la ropa, pero la ropa en el sentido de cubrirnos como necesidad básica, ¿eh? Eso sí era una necesidad. En cambio, un deseo, bueno, pues un deseo es poder tener un nuevo móvil, un nuevo smartphone, ¿no? El último modelo, eso sería un deseo, ¿no? O ir a un restaurante, a un buen restaurante a comer o a cenar que tanto nos gusta, eso es un deseo, no es una necesidad. La necesidad es comer, pero si tú quieres ir a un restaurante de aquellos que te encantan, quizá eso ya es un deseo, ¿no? Bueno, y tener un mejor coche, tener una mejor casa y cosas más pequeñas o más sencillas como ir al cine, ¿no? Eso es un deseo, no es una necesidad. Si hablamos de necesidades y nos acercamos al ámbito de la psicología, es un referente, el nombre que os voy a decir ahora es imprescindible, es casi el nombre asociado a las necesidades, y este es Abraham Harold Maslow. Psicólogo humanista que nació en Nueva York en el año 1908, ya hace un poquito de tiempo, pero que nos aportó grandes avances en lo que es la reflexión sobre las necesidades, sobre el desarrollo humano. Y hoy diría que más de actualidad que nunca el tema de la salud mental, ¿no? Porque Maslow, él afirmaba que en realidad la salud mental iba relacionada directamente con la autorrealización, ¿no? Sentirnos autorrealizados como personas. Maslow se hizo famoso o es conocido por la pirámide de Maslow, ¿no? Es la imagen, el gráfico que lo define y que va asociado indiscutiblemente con toda su sabiduría y todos los artículos, libros que dejó publicados y sobre todo unas frases geniales que hoy también os voy a explicar alguna de ellas, ¿no? Os las voy a citar. En las necesidades, esta pirámide, yo de hecho leí hace un tiempo que lo de la pirámide de Maslow fue algo que no se atribuyó a él mismo. Él hizo un artículo en los años 60 hablando de las necesidades, ¿no? Ahí fue el primer embrión de lo que acabaría siendo su teoría de las necesidades. Pero lo de la pirámide yo leí una vez que, de hecho, se lo dijo otro científico, otro investigador, cuando hablaba de Maslow incluso, y entendí que lo hacía como algo de manera despectiva, ¿no? Sí, Maslow, aquello de la pirámide, ¿no? Aquella pirámide, ¿no? Y así se le quedó un poco la pirámide de Maslow, ¿eh? Os comento esto porque lo he leído alguna vez y como siempre os digo, pues hay que poner un poquito en duda o simplemente no afirmar categóricamente que una frase fue de este o de este, porque nos encontramos muchas veces con frases firmadas por diferentes autores y todos ellos casualmente muy conocidos, ¿no? Bien, pues en la pirámide de Maslow, esta conocida pirámide de Maslow, encontramos en la base, en su parte más ancha, las necesidades de tipo fisiológico. Estas son las que realmente podemos hablar como necesidades básicas, de las que no podemos prescindir los seres humanos como animales que somos. Estas necesidades fisiológicas son, pues por ejemplo, respirar o comer, beber, descansar. Todas estas necesidades son las que necesitamos cubrir, independientemente de qué tipo de sociedad tenemos, de qué cultura, de qué país, de qué raza. Son necesidades que compartimos todos los seres vivos, todos los seres humanos. Esta es la necesidad primera, básica, de la que no podemos prescindir. Evidentemente no podemos prescindir de respirar. No podemos prescindir de alimentarnos. Es que eso ya va en detrimento de nuestra salud. Y evidentemente el instinto de supervivencia como animales nos hace tener que respirar, alimentarnos, descansar, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, estas sí que son las únicas necesidades básicas.
Si subimos un peldaño en esta pirámide, después de la fisiología, está la seguridad. Es decir, sentirnos seguros. Eso implica una seguridad física, estar a salvo, una necesidad laboral de tener un trabajo, aquello de que el trabajo dignifica es una necesidad, tener una seguridad en nuestros recursos económicos, tener una seguridad moral de nuestro pensamiento, saber cuáles son los cimientos de nuestro pensamiento, los valores que os comentaba en capítulos anteriores, por ejemplo, una seguridad familiar. Somos seres sociables y la familia es un elemento importantísimo. La seguridad de nuestra salud, tener nuestra salud segura. Y bueno, fijaros que ya estamos hablando de necesidades básicas también, pero ya no tan básicas como las primeras que os comentaba, de respirar, alimentarnos, descansar, ¿no? Yo siempre lo comparo, como cuando, por ejemplo, si fueras el náufrago y llegaras a una playa y te despertaras ahí, en una isla desierta, lo primero que necesitarías es alimentarte. Eso sería una necesidad fisiológica básica, ¿no? Y una vez estuvieras alimentado, cuando tu estómago ya estuviera lleno, buscarías algún sitio para que estés seguro, ¿no? Alguna cueva, algún sitio que te proteja de los miedos y de posibles peligros que puedas tener, ¿no? Bien, pues entonces, hablando de fisiología, pasamos a hablar de seguridad y ahora subimos un peldaño más y hablamos de la afiliación, es decir, la parte de relacionarnos con los demás, la parte sociable. Buscar en la isla, en esta isla, buscar si hay alguien más. La necesidad de tener afecto, la necesidad de tener amigos, la parte de cubrir estas relaciones con los demás, con nuestro entorno. Y evidentemente, como decía Maslow, no podemos cubrir una necesidad si no tenemos cubierta antes la anterior jerárquicamente en esta pirámide. Yo no puedo necesitar salir con mis amigos y tener mis relaciones sociales, tener mi grupo, es decir, sentirme cubierto en esa necesidad si antes, por ejemplo, no he comido y estoy, con un hambre tremenda, ¿no? O necesito dormir o necesito descansar. Cuando mi cuerpo ya no puede más, evidentemente esa necesidad va primero, antes que salir, ¿no? Y tener ese entorno social. Fisiología, seguridad, afiliación. Y ahora seguimos subiendo un peldaño más en esta pirámide y vamos al reconocimiento. ¿El reconocimiento qué es? Es tener precisamente un autorreconocimiento. Ahora cuando hablaba de tener nuestros entornos sociales, pues necesitamos sentirnos reconocidos, respetados, valorados en nuestro entorno social, porque eso nos da confianza y esa confianza nos sube nuestra autoestima, nos sentimos queridos, ¿no? Es una necesidad también, es una necesidad. Algunos o algunas pueden decir, yo no lo necesito tanto. Bien, hay grados de necesidad siempre, ¿no? Pero es una de las necesidades que como humanos es importante, ¿no? Sentirnos reconocidos y valorados por nuestro entorno. Bien, y si ya subimos un peldaño más de esta pirámide y subimos a la cúspide de la pirámide, arriba del todo, es donde encontramos una palabra maravillosa que es autorrealización. ¿Qué significa la autorrealización? Ya va relacionada directamente con aspectos morales, con la espontaneidad, con la aceptación de lo que somos, de lo que pretendemos. Sería una parte como ya mucho más espiritual. Y es una parte trascendental. Pero claro, ¿cómo vamos a llegar a esta parte tan trascendental de plantearnos quiénes somos, cómo pensamos, qué hacemos, cuál es nuestro objetivo principal en la vida, es decir, cuál es nuestra misión de vida? Es una reflexión que muchas veces de repente llega un día que te lo empiezas a preguntar y hasta ese momento no te lo habías preguntado, ¿no? Eso es una necesidad. Es casi situarnos, ¿no? Situarnos como personas en este mundo y hacer balance y pensar, sí, me siento autorrealizado.
Yo sigo con mi motivo de pensa un desig, piensa un deseo. Quizá nuestro deseo sería cumplir estas necesidades, ¿no? Eso es un deseo, si es que estoy en un momento en donde no me siento autorrealizado, ¿no? Bueno, por tanto, Maslow nos da esta ayuda, esta pirámide que luego desarrollo. Yo siempre os invito, bueno, a que si os gusta el tema de este episodio, que podáis bueno, ir un poco más allá, buscar bibliografía, buscar a Maslow. Y esta pirámide de Maslow, que yo os he hablado de las 5 necesidades que él nos plantea en la pirámide, como hemos visto hoy: fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Más adelante el mismo Maslow desarrolló una pirámide ya más extensa, más profunda y con subnecesidades que yacen de todas estas que ahora os he comentado. Y ahora os quiero añadir una parte muy interesante que yo he leído últimamente y que me he basado en una de las publicaciones de Juan Merodio. Juan Merodio es un experto en el mundo digital, pero es una persona con una mentalidad tan abierta y tan exquisita que hace unas relaciones brutales, ¿no? Y él, que es experto en el mundo digital, en una de sus publicaciones propone un paralelismo entre lo que era la pirámide de las necesidades básicas de Maslow, que os he comentado ahora, y la pirámide de las necesidades digitales, porque ya están tan integradas en nuestra vida que han pasado a ser también ya no deseos, sino auténticas necesidades. Y para haceros así un poquito una explicación rápida, fijaros que yo os hablaba de las necesidades fisiológicas, que son las más básicas de Maslow. Pues bueno, ¿qué os parece si las asociamos, por ejemplo, a las necesidades básicas digitales? Como por ejemplo, ¿qué cosa, no? Tener cobertura. Es que es una necesidad, y hay momentos que dices que no puedo estar sin cobertura, ¿no? O tener el móvil con batería. ¡Ey, que es que me queda una rayita de batería! ¡Guau! ¿Qué hago? En ese momento es una necesidad básica. Yo siempre hago la broma que antes cuando entrábamos en un restaurante que íbamos a comer, lo primero que decíamos: oye, perdona, ¿dónde está el baño? Que tengo que ir al baño, ¿no? Eso era una necesidad básica. Ahora casi que antes preguntamos: oye, ¿cuál es la contraseña de la wifi, ¿no? Y luego voy al baño, ¿no? O sea, es una necesidad digital, pero que se asocia a esta necesidad básica. La necesidad de un peldaño más arriba de la seguridad que os comentaba de Maslow, sentirnos seguros, cubiertos, en el mundo digital también existe esa sensación de estar seguros, utilizar métodos de pago seguros, la doble verificación cuando entramos con contraseña, ¿no? Eso es la seguridad que Maslow nos hablaba de entrar en una cueva de una isla para sentirnos protegidos y que no nos devore ningún animal, ¿no? Pues en el mundo digital tenemos también esa necesidad de seguridad. Maslow nos hablaba de las necesidades sociales que os comentaba, de relacionarnos con los demás, de tener amigos, de salir a la calle, ¿no? Sentirnos que somos parte de un grupo. Claro, como Facebook, como Instagram, como Twitter, como YouTube. Si es que son necesidades digitales que acaban siendo prácticamente necesidades vitales también, ¿no? ¿Y qué me decís del peldaño de la autoestima, de sentirme bien conmigo mismo y ver que la gente me valora, me quiere y me da un like en Instagram, ¿no? O sea que antes salías a la calle para que tus amigos te dijeran: oye, qué bien te veo hoy, oye, te queda muy bien el pelo, oye, que me encanta cómo vas vestido, ¿no? Y ahora eso lo traducimos también en un like en Instagram o un sígueme, ¿no? Ahí nos sentimos que nos quieren, ¿no? Aunque a veces no sepamos quién ha puesto ese like. Pero oye, que te sientes bien, ¿no? Te sientes querido. Es curioso como ahora estaba a punto de deciros: oye, pues ¿por qué no me dais un like en mi Instagram? ¿No? ¿Por qué no me seguís en Instagram si es que aún no lo hacéis? Antoni Tolmos. Mira, sin habérmelo propuesto, aquí, ¡pam!, publicidad total. Que es verdad, si yo estoy haciendo este podcast, como ya os he comentado alguna vez, aparte de tener unas ganas locas de compartir contenidos, también es verdad que hay una parte de sentirme reconocido. Claro que sí. Y también hay una parte de mi ego que os comentaba en un capítulo anterior. ¿Qué es el ego? Pues claro que sí, ahí está mi ego, con ganas de que le sigáis, de que os suscribáis a este podcast, de que lo recomendéis. Claro que sí, no hay que esconderse de eso, ¿no? Eso sí, hay que vigilar, ¿no? Que no se nos escape de las manos nunca.
Y fijaros como en esta pirámide estábamos hablando de la autoestima de Maslow, ahora hemos hablado de la autoestima que nos genera Instagram, por ejemplo, o TikTok. Y arriba del todo, en la autorrealización, la parte en donde se juntan nuestra parte vocacional, profesional, unida a nuestra parte espiritual, más profunda, más filosófica, la autorrealización, ahí se junta todo, cómo soy, quién soy, a qué me dedico. Bueno, pues hay una red social fantástica para eso que es LinkedIn. Ahí es donde tú como profesional explicas quién eres, qué haces, cómo vives y le das ese mensaje también profundo si quieres para que las personas te conozcan no solo por tu profesionalidad, sino también a lo mejor por tu trascendencia. Súper interesante y os recomiendo, ¿no?, que busquéis estas publicaciones, ¿no?, y que leáis y que os hagáis preguntas, ¿no? En el mundo artístico, que al fin y al cabo yo siempre, pues evidentemente tengo ese enfoque, ¿no?, como pianista, como compositor, ¿es es necesario tener una creatividad artística? ¿Existe una necesidad artística? ¿Existe la necesidad de crear? ¿O es simplemente un deseo? Bueno, pues evidentemente están las dos opciones. Yo sí que ya es una reflexión o una opinión personal, sí que afirmo que crear es una necesidad fisiológica. No solo para mí es sentarme al piano un día, oye, voy a componer una canción porque tengo algo como una cosilla en el estómago, esas mariposas que tengo que sentarme porque ahí hay algo que tiene que salir, ¿no? Eso es una necesidad fisiológica. Cuando yo pasan 3, 4 días que no puedo sentarme al piano, pues porque estoy haciendo alguna actividad, viajo, conferencias o eso, pues o estoy dando clases, pues es como que tengo necesidad de sentarme al piano y sacar alguna cosa nueva, ¿no? Eso es una necesidad creativa. Para mí, fisiológica, básica. Pero es que no solo para mí, es que para todo el mundo. Tú ahora que me estás escuchando, seguro que hay momentos que tienes necesidad de crear cosas, crear espacios, crear decoración, crear un plato de comida, crear una nueva lámina para tus alumnos, crear. Eso es una necesidad también. Y de hecho, Abraham Maslow escribía que nunca desearíamos componer música o crear sistemas matemáticos o decorar nuestras casas o ir bien vestidos si nuestro estómago estuviese vacío a todas horas y si continuamente no estuviéramos abastecidos de comida y tuviéramos sed, por ejemplo. No podríamos componer música. Y es una de las cosas que yo siempre, cuando hago mi faceta como mentor artístico de artistas, y sobre todo de artistas emergentes, jóvenes artistas, ¿no?, que tienen ese deseo, y yo les hago ver si es que es un deseo o es una necesidad de ser artista y dedicarse a ello, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo: para componer la canción más bonita debes haber comido algo antes. Y Abraham Maslow nos lo decía, ¿no? Primero tenemos que abastecer nuestras necesidades básicas para poder pasar a necesidades de grado superior. Decía también Maslow que la satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a esos sentimientos de autoconfianza, de valía, de fuerza, de capacidad, de suficiencia, de ser útil y necesario en el mundo. Y ahora sí, algunas frases de autores que me encantan, que las voy recogiendo a veces cuando las veo en cualquier sitio, incluso en algún cartel publicitario, digo, ¡guau, qué buena esta frase!, ¿no? Las apunto y las voy ordenando por temas para que cada capítulo y episodio pues pueda lanzaros, ¿no?, estas frases tan chulas. Una frase que decía: la ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad. Lo decía Goethe, poeta y dramaturgo alemán. Una frase de San Agustín, obispo y filósofo, que decía: así como toda carencia es desgracia, toda desgracia es carencia. George Eliot,
en el siglo XIX, y atención porque George Eliot era un autor que en realidad era un seudónimo, que se escondía para el nombre real de esta escritora, novelista británica, Mary Ann Evans. Bien, pues Mary decía: quien nunca tuvo almohada no la echa de menos. Y ahora, para acabar, una frase, la frase final con la que acabo mis episodios, mis podcasts, agradeciéndoos mucho que me sigáis escuchando. Si es el primer día que me escuchas, pues bueno, ahí detrás tienes unos 20 y tantos episodios que cada semana preparo y que cada semana entrego. Genial si te suscribes a este canal que lo estás escuchando, los principales canales, sobre todo iVoox, que es el canal por excelencia de los podcasts en español. iVoox, te bajas la aplicación y venga, Actuando Antoni Tolmos y suscribirse. Y también podéis dejar comentarios, seguirme en Instagram. Y en esta frase final, que también va relacionada con el capítulo de hoy, necesidades, deseos, es una frase de Francisco de Quevedo, escritor español del siglo XVI. Decía así: por nuestra codicia, lo mucho es poco; por nuestra necesidad, lo poco es mucho.